Chao pueblo, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este episodio que va a ser realmente muy pero muy diferente, ya que pues estamos muy metidos en este momento en todo lo que es quién será el nuevo entrenador de la Juventus, el calciomercato, qué jugadores llegarán, qué jugadores se van, cómo va a estar el equipo para el Mundial de Clubes y todos los cambios gerenciales que está viviendo la Juventus el día de hoy. Pero hoy vamos a tomar una pausa de eso, aunque no sea muy popular, porque tenemos que recordar, y es súper debido, esta tragedia de Heysel. Heysel fue durante la Champions League en los 80s, donde 39 de nosotros, tifosi del fútbol, fueron a ver un partido y no regresaron a casa. 39 almas a las cuales recordamos siempre en este día, y esta fecha en particular se cumplen 40 años de esta tragedia, con la esperanza de que en la final de Champions League hagan algo para recordar esta tragedia, porque la UEFA tuvo mucha responsabilidad al respecto, al igual que las autoridades locales. Pero el video de hoy se trata justo de un examen, digamos, más profundo de lo que sucedió ese día. Este video lo grabamos hace mucho tiempo, lo tenemos en el canal, pero me pareció que en el aniversario 40 de esta tragedia era importante volverlo a traer para que muchísimos de ustedes, juventini alrededor del mundo, comunidad de Pueblo Juve, quizás no lo hayan visto, que no sepan qué es la tragedia de Heysel y todo lo que conlleva, estén informados, porque esto es algo que nos toca a todos juventini. Todos que hemos ido a ver un partido de fútbol, nunca nos imaginamos que no íbamos a regresar a casa con nuestros familiares. Esto sucedió a 39 de nuestros hermanos y hermanas. Así que es importante que por favor lo vean, pero más que todo dejen ese me gusta, se suscriban y compartan particularmente para que muchísima gente sepa lo que es esto y por qué es tan importante respetar a estas víctimas, al igual que respetar a las víctimas de Superga y todas las tragedias alrededor del fútbol. Y por qué en otros estadios, cuando nos insultan de esta forma, como ha sucedido, por ejemplo, en Firenze, es tan importante educar a esa gente y que no salgan sin ningún tipo de castigo. Durante el video escucharán que hay una obra de teatro en Londres. Eso se hizo ese año cuando grabamos este video. Eso obviamente no está sucediendo el día de hoy, pero el día de hoy en Turín hay muchísimos eventos que están tomando lugar para conmemorar las víctimas de esta gran tragedia. Todos los familiares, muchísimos de ellos todavía sobreviven y llevan con ellos este gran dolor. La Juventus, por su parte, inaugura una nueva estatua, un nuevo parque en conmemoración muy cerca del estadio. Por otro lado, quelli di Via Filadelfia, junto con las víctimas, con la familia de las víctimas de Heysel, están inaugurando también una escultura en conmemoración en el parque víctimas de Heysel, también en las cercanías de Turín. Así que los dejo con el video, espero lo disfruten y aprendan. Muchísimas gracias. Hola pueblo, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Verán que hemos cambiado algo porque esta es una nueva sección de nuestro canal. Hemos decidido abrir esta nueva sección que trata de la historia de la Juve, de la historia a 360 grados. Y hemos decidido abrir este segmento con un invitado especial. Un invitado especial que es Riccardo de Londra Bianconera, un amigo mío, pertenece a una asociación de hinchas a la que pertenezco yo también, que se llama Quelli di Via Filadelfia. Y lo invitamos aquí porque el primer tema que queremos tratar en este nuevo segmento es la tragedia de la Heysel. Ahora estamos al 3 de mayo y el 29 de este mismo mes caerá otra vez el aniversario de esta inmane tragedia, que es la tragedia de todos los hinchas de la Juve y no solo. Entonces, siempre pensamos que sea importante que cada hincha de la Juve sea consciente de lo que ha pasado esa noche, porque uno se guarde el recuerdo de esos hinchas que eran gente como nosotros, corriendo atrás de su sueño como hacemos nosotros regularmente, y también porque es algo que nos ha hecho mucho en los últimos años y tenemos que guardar este tipo de recuerdo y promover cualquier tipo de evento.
como por ejemplo el evento que organizó Ricardo, un evento muy muy importante porque es la primera vez en Londres que se celebra con algún evento la tragedia de Leicester y el recuerdo de esa tragedia. Pero dejaría a Ricardo hablarnos un poco de todo esto para poderles invitar y recordarles que si tienen amigos en Londres o por ahí que tengan la posibilidad de ir, es muy importante que vayan porque tenemos que participar a este tipo de eventos. Ricardo, contanos un poco. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Pido perdón si no hablo español siempre correctamente, pero intento de hablar lo mejor que pueda. Yo tampoco, no te preocupes. No se preocupen. Muchas gracias por la invitación, porque sí, como dijo Marco, es muy importante hablar de la memoria histórica de los hinchas de la Juve, sobre todo, claro, la tragedia de Leisel, que ahora van a ser 37 años, el 29 de mayo. Hay generaciones que, claro, como yo, primero no eran vivos, no nacieron. Nacieron después del 85, pero es muy, muy importante acordar nuestros ángeles, porque perdieron la vida haciendo algo que nosotros hacemos todos los días, vivir para la Juve, para la pasión. Entonces, sí, cuando el año pasado, el 29 de mayo, estaba en Turín para la conmemoración, he asistido a este monólogo en idioma italiano, claro, de Omar. Fue uno de los momentos más, no lo sé, emocionantes de mi vida. Y entonces, este día, el 29 de mayo del año pasado, con Beppe, que es el presidente honorario de la asociación, decidimos de intentar de traer este monólogo en Inglaterra. Entonces, ¿qué hicimos? Traducimos todo el monólogo, son 39 párrafos, del italiano al inglés. Entonces, en Londres, el 14 de mayo, en 11 días, vamos a hacer esto. Tenemos dos actores, uno italiano, que es también el autor, es Omar, y una actor, ¿cómo se dice? No sé, una chica actriz, que va a hacer la parte en idioma inglés. Entonces fue un trabajo de equipo, decimos, ¿no? Creo 13, 14 amigos míos me ayudaron en la traducción, la corrigieron porque yo, claro, es como el español, no hablo inglés perfectamente. Bueno, entonces después he alquilado el teatro para el evento, que es el Playground Theatre. Claro, no es un teatro como los de Covent Garden, per quien conoce Londres, porque claro, tiene gastos, como se dice, muy excesivos. Pero es un teatro muy, muy, muy bonito, no es un teatro básico, entonces es lo que nuestros ángeles merecen. Entonces el evento va a empezar a las 2:45 de la tarde. Entonces sí, vamos allí un poquito antes para preparar todo. Las puertas van a ser abiertas creo a las 2:30 más o menos. Como es en dos idiomas, italiano e inglés, entonces va a durar 1 hora o un poquito más, porque tenemos también imágenes de la tragedia. Vamos a tener una introducción por parte de Beppe. Entonces sí, va a durar como 1 hora y algo. Creo que estoy seguro que va a ser un momento muy, muy emocionante. Va a ser la primera vez en Inglaterra, que tiene un sentido, claro, muy, muy profundo, ¿no? Es la primera vez que tenemos ¿cómo se dice? Una conmemoración en Inglaterra. Entonces, seguramente alguien va a hablar de este evento, también entre los periodistas, porque algunos tenemos contactos con ellos. Entonces, creo que va a ser un evento muy, muy importante para la memoria histórica de nuestra tifosería. Buenísimo, Ricky. Ojalá sea el primero de muchos, ¿ah? O sea, que empiece aquí y llegue hasta el Globe Theatre quizás en algún momento. Aquí le ponemos algunos de los detalles que confirmaba Ricky. Gracias. Está también su email, su número de teléfono en caso que necesiten más información, y el sitio web donde pueden comprar los tickets. Así que animamos a todos los que estén en Londres o cercanos, ¿ah? Yo imagino que más de uno, si puede lograr ver este video, se echa el viaje también desde Liverpool para ir a ver esto, porque es algo muy, muy importante. No, eso es muy importante y quería recordar también, corrígeme Ricardo si digo mal, que hay posibilidad también de tener unas entradas a precio reducido
contactándonos. Si alguien está interesado, podemos darle las instrucciones para conseguir ese tipo de entrada. Pero se lo recomendamos 100%. Sinceramente no sé cuánta gente que vaya a ver este live consiga realmente estar ahí a tiro, pero aunque sea una persona, para nosotros sería importante, sería fundamental, porque esto es algo que tiene que tocar a todos los hinchas de la Juve. Y yo personalmente y como asociación, así como Ricardo, como muchos hinchas de la Juve, tratamos cada día también de llevar este tipo de historia a los demás hinchas que no pudieron vivirlas, claramente por temas de edad. Y nosotros tampoco, aunque yo parezca más viejo, pero tampoco yo la viví. Pero yo tengo también personalmente muchos amigos que estuvieron allá. Yo he oído este tipo de cuento del viaje a Bruselas y de todo lo que pasó después, de las horas de pánico que se pasaron allá y que se pasaron acá todos los familiares, porque en esa época no existían celulares y claramente las imágenes terribles llegaban a Italia, pero no se conseguía saber quién efectivamente estaba ahí o en otros sectores. Sí, Marco, quizás con Ricky nos pueden recordar un poquito a los que no lo vivimos, a los que no conocemos, quizás supuesto. solo lo escuchamos de nuestros padres y madres, un poquito lo que pasó. Sí, Ricky. Dale, Solamente un Ricardo. instante antes de eso, que es muy, muy importante, voy a, añadir algo a lo que dijo Marco. Entonces, la entrada son 15 libras por el evento. Hasta el 30 de abril eran 10 libras, pero ahora tenemos, como decía Marco, la posibilidad de comprar la entrada a 12 libras con el código, el COD Sí. EISEL 12, porque van a ser 12 libras. 12 libras. Entonces, sí, absolutamente, si alguien puede irse al teatro, me contacten por Facebook o con el móvil, porque para mí es muy importante que la mayoría todo lo que pueden irse es muy importante, como decía antes, para la memoria histórica. Creo que vamos a tener también una directa en streaming. Ahora, claro, no estamos publicizando mucho porque, claro, antes tenemos que vender las entradas y sobre todo es una emoción también más grande si vienes en persona, ¿no? Es como ver un partido sobre Sky o en la televisión y verlo al estadio, ¿no? Pero claro, para quienes en otro país o otro continente, como muchos que van a escuchar este video, creo que es una posibilidad muy, muy buena de poder escuchar este monólogo. Claro, es en italiano y en inglés. Ahora no lo sé, es mi fantasía, pero puede ser que en el futuro vamos a traducirlo también en español. Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a ver. Seguramente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser un empeño de Pueblo Juve para el próximo año y ver si lo conseguimos. Seguro. Pido perdón, vamos a hablar de la tragedia, que es muy importante. Faltaría más. Hiciste bien. Tenemos que saber todos los detalles porque realmente queremos que se llene este teatro y es importante. Así que cualquier cosa quieras añadir, siéntete libre de intervenir, de hablarnos. Yo claramente, como me invitó a hacer Joshua, quisiera contar un poco a los hinchas que no conocen mucho de esta tragedia en pocas palabras, aunque es difícil concentrar todo en pocas palabras, lo que ha pasado y por qué es tan importante recordarlo. Estamos en el año 1985, esa es una época para la Juventus fantástica. Todo empieza con la era Trapattoni en el 78, con el primer éxito internacional, de ahí también muchos logros a nivel nacional y una Juve que prácticamente le da más de medio equipo a los legendarios campeones del mundo del 82. Hablamos de jugadores como Zoff, Scirea, Gentile, Cabrini, Paolo Rossi. En ese equipo le añaden Boniek y Platini. Así que es una Juve que emociona mucho, una Juve increíble que lo gana todo, gana todas las copas posibles. Es un equipo que gana todo, pero la última que falta, ¿cuál es? Es la maldita, la todavía maldita Copa dei Campioni, en esa época, hoy Champions League. La Juve en el año 83 llega a la final destrozando prácticamente la competencia, llega a una final contra Hamburgo que es una final que parece ya
vencida porque el Hamburgo es de un nivel netamente inferior a la Juventus. Y ahí como muchas veces nos ha pasado, perdimos de una forma increíble, de totales favoritos esa copa. Así que cuando llegamos en 1985, cuando se cumplen también muchos más logros como ganar la Recopa o ganar la Recopa Europea contra el mismo Liverpool, la hinchada bianconera llega como con una cita de la vida con esa final. Todos se mueven, todos van a Bruselas, todos. Hay, digamos, si les puedo dejar unas cifras, unos números que he sacado directamente de la Sala de la Memoria del Eisel, de la Asociación de los Familiares del Eisel, que son los únicos números que yo quiero compartir, porque son los únicos, digamos, que reconozco como oficiales. Se estima que hubieron 400.000 tiquetes pedidos a la Juve, imagínense, para un estadio de poco más de 50.000. Wow. Le dan a los hinchas de la Juve más o menos la mitad de los sitios, pero lo que pasa es que el Liverpool viene de otra final, la final en Roma contra la Roma que ganó. Los hinchas del Liverpool no están tan motivados a moverse, así que hay una reventa de boletos ilegal increíble y el estadio prácticamente se llena de hinchas de la Juve. ¿Hasta dónde? Hasta la curva del Liverpool. Hay un pequeño sector, se llama el sector Z, es la parte al otro lado de donde están los hinchas de la Juve, es el otro lado del estadio. Esa parte se queda vacía y deciden venderle la boleta a los que deberían ser espectadores neutrales, gente belga, gente que pueda ir a atender el partido sin ser hincha ni del uno ni del otro equipo. Lo que pasa es que al final esos boletos se los compran todos los hinchas de la Juve. Se los compran muchísimos también que viven en Bélgica, porque en Bélgica está lleno de inmigrantes italianos y en esa época era también como un poco una revancha para el pueblo italiano allá, enseñarle a los belgas un logro como llegar a una final de la Copa. El problema es que la organización del evento es pésima. La UEFA organiza esta final en un estadio que se cae a pedazos, literalmente. Es un estadio totalmente inadecuado al evento que tiene que hospedar. El ayuntamiento de Bruselas y los gendarmes no organizan un servicio a la altura de lo que es el evento. Se estima que hubiesen 58.000 personas en el estadio. En el sector de Liverpool, todos los hinchas de Liverpool que no consiguieron boleta en ese sector entraron de todas formas. Habían más que 20.000 en una capacidad de menos de 17.000. En todo eso, para el servicio de seguridad, habían 1.300 gendarmes, de los cuales 400 son los efectivos de servicio en el estadio. Los hinchas ingleses, por lo que se cuenta, fuera del estadio no estaban muy amenazosos. El clima estaba bastante tranquilo, pero cuando entran en el estadio, probablemente cuando entran los hooligans, la barra brava del Liverpool, que en esa época eran el terror de media Europa, deciden, probablemente porque en ese mundo de hooligans siempre a una acción le corresponde una respuesta, deciden vengarse de lo que le había pasado el año antes en Roma. En Roma tuvieron muchos accidentes, acuchillaron hinchas del Liverpool. Así que esta gente viene directamente con la idea de vengarse de los italianos. Cuando entran en su sector, a las 7:10 de la noche, más o menos, deciden irle al sector de la Juve, ese que tenían al lado. La separación entre los dos sectores era una red de poco más que 1 metro. La destrozan en nada y atacan todos juntos a los hinchas de la Juve. El problema ¿cuál es? Que en ese sector no hay hinchas de las barras de la Juve, que están todos en la curva opuesta. Solo hay gente, familias, gente inclusive neutral,
que se queda ahí atendiendo y no se espera eso, no conocen este mundo, no saben reaccionar, se mueren de miedo, intentan escaparse por todos lados. Lo que pasa es que la gendarmería, que no se dio cuenta, empezó a rechazar este río de gente que le va en contra, empieza a pegarlo para que se quede al interior del estadio. Y ahí empieza el masacre, porque toda esa gente empujando hacia un lado que no consigue encontrar una vía de salida, se va acumulando y empujando toda contra un muro que al final se derrumba. Cuando pasa eso, hay decenas de personas que están ahí pisadas en el suelo por los demás, caídos en el pánico. Al final del todo, la policía consigue llevar atrás a su sector los hinchas del Liverpool solo a las 8 menos 10. Han pasado 40 minutos de guerrilla, de infierno, después de los cuales se contarán más que 400 heridos y 39 muertos. Eso es una tragedia absurda, una tragedia evitable, y creo que el punto principal y el objetivo principal de todos los que se mueven cada año como nosotros para recordar esta tragedia es que no vuelva a pasar una tragedia así. Porque como muchas veces pasa, este tipo de tragedia pasa porque son eventos mal organizados, no se prevén los posibles peligros y muchas veces también, y eso todavía no ha cambiado mucho, hay una tendencia de las instituciones a tratar los hinchas de fútbol como gente de serie B, como gente que no merece tanta atención, como medios animales, y al final, si te das cuenta, de los 39 muertos hubieron gente de todo tipo, de los 10 años a los casi 60, hubieron personas muertas que ni siquiera eran hinchas de la Juve, que habían ido con amigos de la Juve diciendo hemos encontrado boleto, vamos. Es por eso también que esa es una tragedia que tiene que ser de todos, y es una tragedia que nosotros no tenemos que permitir que se use y instrumentalice para atacar a la Juve como se hace siempre vergonzosamente. Eso es algo que es una sensibilidad que yo le quiero transmitir a cualquier hincha. Me pueden hablar de la Juve de cualquier forma, hablemos de los ladrones, de la Serie B y todo lo que ustedes quieran, podemos estar ahí, pero los muertos, y sobre todo este tipo de muertos, no se tienen que tocar, porque eran hinchas de fútbol víctimas de la violencia, de unos hooligans que los atacaron sin mirarle a la cara a nadie, sin ni siquiera darse cuenta que no estaban ni atacando hinchas de la Juve o barras de la Juve. Y tenemos que acordarnos por ellos y evitar que se instrumentalice, evitar que usen esto para atacarnos, porque eso es una tragedia que le tiene que pertenecer a todo. Perdónenme, me alargué un poco, pero pensé importante contarles un poco y ponerles en contexto el tema del que estamos hablando. Yo no sé, ustedes cómo lo han vivido, digamos, no en su memoria, porque lo dijimos todo que no estábamos, pero en la memoria colectiva, porque un tema que yo tengo también muy querido es entender cuál es la percepción del hincha que está más lejos de una tragedia así, porque la percepción que tenemos incluso nosotros, y Ricky lo podrá confirmar, aquí en Italia, es que hay mucha distancia de la gente hasta esta tragedia. Se conoce poco, a pesar de haber sido de las peores que hayan tocado nunca el fútbol italiano. No las únicas en Europa, hay muchas tragedias hermanas, pero hay que esforzarnos para... Sí, bueno, yo les puedo compartir de mi lado, o sea, yo obviamente no estaba vivo en ese entonces, como dijo Ricky, pero no crecí en Italia, ¿no? Entonces te podrás imaginar, no solamente está lejos de tiempo, sino también de espacio, ¿no? En Latinoamérica realmente quien hablaban de estas tragedias eran los padres o los abuelos, ¿no? Que cuando llegó la noticia llegaba por diferido ya por varios días también, entre que llegaba al periódico con las nuevas, etcétera. Mucho más difícil haber tenido familiares que estaban en el estadio si estabas ya lejos, ¿no?
entonces quizás no se sentía de la misma forma, pero sí es algo que tocó, algo que se compartía entre las generaciones. Era una tragedia en un periodo que era, como dijiste tú, Marco, un periodo de fútbol italiano bellísimo, no solamente para la Juventus, sino para la selección italiana. Entonces era como como un mundo paralelo que no se entendía en ese momento, no se entendía cómo había podido haber pasado algo similar cuando, obviamente, como muchos emigrantes hacen, idolatran al país que dejaron, ¿no? Entonces idolatran a Europa, idolatran digamos, a los órganos que organizan ese tipo de eventos, y no se podía explicar, ¿no? Ya que va saliendo un poco más los detalles, como tú nos acabas de explicar y hiciste excelente en recordarnos exactamente todos esos detalles, es cuando realmente te empieza a doler el corazón. Y es muy importante que todos los juventinos sean juventinos que han heredado la pasión y el amor por la Juventus por sus familiares, o porque acaban de llegar a la Juventus porque llegaron con Cristiano Ronaldo, el que sea, entiendan esta historia porque forma parte de las rayas blanco y negras que tanto amamos. Absolutamente. Entonces, Sí. la verdad es que te agradezco esas palabras. No, no sé, Ricky, tú querías añadir algo ahorita. No, exactamente lo que dijo Marco y lo que dijiste tú. Es muy importante, ¿cómo se puede decir? Hacer en modo que las nuevas generaciones puedan conocer esta historia. Porque nosotros creemos que en el 2022 no va a pasar de nuevo, y claramente espero que no va a pasar de nuevo, pero en 2021 yo estaba en Wembley, la final del europeo, y tenéis que creerme, en una hora, decimos una hora antes del partido, la situación era, no puedo decir similar, pero se parecía un poquito a la de Bruselas del 85, porque imagínate, allí era muy diferente porque 100.000 ingleses y como 1.500 italianos, Imagínate. sin policía, sin nada. Entonces, claro, al final no pasó nada de especial. Claro, atacaron pareja de novios, atacaron gente que era la primera vez que se iba al estadio. Era la misma cosa. Ultras Italia no estaban, es un grupo de hinchas que va pequeño, pero va a todos los partidos de Italia, pero por el COVID, por otras razones, no estaba en Wembley. Entonces ellos atacaron gente que era la primera o la segunda vez que iba al estadio, una cosa increíble, no estaba policía, la gente empezó a correr. También dentro del estadio fue, ¿cómo se dice? Hinchas de Inglaterra entraron sin entrada, sin billete. Entonces, dentro de Wembley estaba más gente que la capacidad. Fueron escenas que nunca me voy a olvidar. Gracias a Dios que nunca pasó como en Bruselas, pero no tenemos que pensar que esto no va a pasar de nuevo, solamente porque estamos en el 2022 con social media, con las cámaras en cada esquina de la calle o del estadio, porque desafortunadamente el mundo siempre va a ser lo mismo. Donde hay fútbol, donde hay alcohol, donde hay ignorancia, es un instante que todo puede, decimos, precipitarse, se dice, no lo sé, que puede, la tragedia está muy, muy cerca. Y entonces yo conocí gente, sobre todo gracias a la asociación Colli di Filadelfia, que estaba en Bruselas, me contaron lo que pasó y no tiene que pasar de nuevo. Hay gente que nunca entró de nuevo en un estadio después este día. Entonces, para esta gente tenemos que continuar a testimoniar, no sé si se dice, decimos, ser testimonio ser testimonio de la memoria. Perfecto, Ricky. Sí, por supuesto, por supuesto. También porque yo quisiera añadir también algo que no le va a gustar a muchos, pero como ya dije un poco al principio, creo que tengamos una grande responsabilidad nosotros como hincha en recordar esta tragedia. Pero, ¿por qué? Porque esta es la clásica tragedia donde hay muchos culpables y es más fácil intentar esconderla en el olvido. Porque estos 39 no llegaron a tener justicia
hasta muchos años después, y en todos estos años lo que faltó fue exactamente el apoyo de las instituciones, fue el apoyo del fútbol italiano, de la UEFA, que ha sido también uno de los principales culpables, y acabó condenado con una condena bastante ligera, así que no satisfactoria seguramente, pero quedó condenado. Y ni siquiera mucho el apoyo de la misma Juve, porque la Juve siempre se encontró en una situación incómoda ahí entre lo que ha pasado, las relaciones con el mismo UEFA. O sea, si la Juve hubiese querido darle apoyo a esta gente, hubiese tenido que irle en contra al UEFA. Pero como hincha yo pienso que ese tipo de posición de parte de nuestra misma sociedad sea demasiado pilatesca, si se puede decir así. Se lavaron demasiado las manos, fue una tragedia que casi nunca fue conmemorada, y solo después de varias iniciativas de, primera entre todos, la Asociación de los Familiares y Juventus Club y asociaciones como la nuestra, empezaron a sentir un poco la presión en tener que recordar ellos también. Entonces, como nosotros sabemos que los tenemos todos en contra, y esta tragedia siempre ha sido una de las formas de los demás hinchas, la más vergonzosa de atacarnos, como también por parte ni del fútbol italiano ni de la Juventus misma se ha hecho nunca nada a la altura, somos nosotros hinchas que tenemos que guardar este tipo de memoria, porque es la nuestra, porque al final esa es una tragedia de hinchas. Porque yo quiero decir también otra cosa, es el 3 de mayo. Nosotros somos gente de Turín, mañana es el 4 de mayo, que es una fecha que en la ciudad se siente mucho, es también el aniversario de la tragedia de Superga, donde el Grande Torino, un equipo legendario de la época, después de la guerra, un símbolo nacional, se estrelló en la colina de Turín regresando de un partido. Mañana ese es otra importante celebración. La misma Asociación de los Familiares habla de tragedias hermanas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces en los años este tipo de tragedias han sido pretexto para atacarse uno con otros. Pero, y ustedes saben, ya lo declaramos, y Ricky es como yo, somos hinchas de la Juve de Turín, con los hinchas del Toro no nos llevamos mucho, pero hay cosas que tienen que estar más arriba. Sí, más sí. arriba. Yo no pretendo que todos recuerden con la misma énfasis, pero el respeto no tiene que faltar nunca, y sobre todo entre hinchas cuando se trata de hinchas, porque la tragedia del Grande Torino es una grande tragedia que acá en la ciudad todos recordamos, pero si puedo añadir, la tragedia del Aisel es algo que toca no solo el fútbol en sí como la tragedia del Torino, pero que toca los hinchas. Y nosotros al final, por mucho que nos gusten los jugadores, por mucho que nos identifiquemos con la sociedad, somos y seguiremos siendo hincha. Y es ahí donde tenemos que protegernos. Porque, como dijo Ricky, no crean que estas cosas no pasen porque ha pasado tiempo, porque hace 5 años, final de la Copa de Campeones de la Champions League en Cardiff, pasó algo muy parecido en Turín, y era el año 2017. ¿Por qué? Porque se organizó muy mal un evento, no se pensó en lo peor, se manejó muy mal la cantidad de gente que estaba presente, y en una misma dinámica de pánico, porque algunos robaron a gente con un spray de pimienta, y eran gente probablemente de Marruecos. Esa era una época muy sensible al tema de los atentados de terroristas islámicos. Entonces empezó el pánico y hicieron 2 muertos más una cantidad de heridos que son más de 1000. Entonces somos hinchas, son nuestros colores, pidamos el respeto. También esa vez se podía evitar ese tipo de tragedias si solo el presidente hubiese abierto el estadio para permitirle a los hinchas de asistir al partido en su misma casa, en el estadio, lo que el presidente dijo que era nuestra misma casa. Entonces, este tipo de voz para recordar estas tragedias es importante también
para hacerle presente a todos que el hincha merece respeto, que ciertas tragedias deben estar arriba de los colores y se pide respeto por parte tanto de los demás hinchas como de los que tienen que manejar el mundo del fútbol y pensar en el hincha, porque el hincha tiene que estar al centro del mundo del fútbol, porque sin el hincha el fútbol no existe. Perfecto, Marco. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando solo recordando, después de haber escuchado todo esto, que bueno, hay mejor forma aún de escuchar realmente lo que fue la historia del Leicel y es el evento que está organizando, que organizó Ricky con Omar. Así que si están en Londres, si están cerca de Londres, o bueno, un viajecito por Ryanair, no les caería mal tampoco llegar a Londres para este evento. Entonces realmente los invitamos a que pasen ahí. Es importante que compartan, es importante si alguien tiene algún contacto allá que se lo recomiende directamente. Como decía antes, cada persona más es un logro para nosotros. Tenemos que llenar ese teatro, tenemos que empezar cada uno a poner nuestro granito de arena para dar una contribución a este tipo de actividad que es la conservación de la memoria de esta tragedia. Ricky, no sé si quisiera añadir algo. No. Quería solamente deciros muchas gracias por invitarme. Fue un gran placer hablar con vosotros. Vuestro canal es fantástico. He visto el jueves cuando nos vimos en Turín, antes que volviera en Londres, Marco, a la reunión de quelli di Via Filadelfia. He visto que hablabas con tanta pasión de este canal. Entonces el viernes que estaba en Milán, en el aeropuerto, puso mi AirPod y escuché vuestro video en directo. Si no me equivoco, cada viernes hay el directo, ¿no? El live. Entonces, sí, os invito a seguir también el live porque es muy interesante. Y nosotros te invitamos a ti a un live porque ahora ha sido un especial para aprovechar, para intentar también hacer conocer esta iniciativa tan importante, pero estás más que bienvenido cuando quieras a venir a un live del viernes para hablar también de temas un poco más ligeros y más divertidos. Claro. Muchas gracias por todos. ¿Verdad? Gracias a ti, Ricky. Mil gracias. Pues pueblo, esperamos que les haya gustado. Quisimos dejar un mensaje importante a pesar de todo. Yo agradezco a Ricky su participación, a Joshua que me acompañó. Espero que haber hecho bien su rol, que no me despida. Y bueno, les mando un saludo a todos. Chao pueblo, hasta la próxima. Chao.